La eritrocitosis, como se ha mencionado ya superficialmente, es un aumento de la masa de glóbulos rojos que tenemos en el organismo. Este aumento de la masa roja hace que también indirectamente se eleve la hemoglobina, que es una molécula que va dentro de los glóbulos rojos, y el hematocrito, que es la masa en realidad en relación al plasma que circula en la sangre. Entonces tenemos una elevación de la masa de rojos, que esa es la base, e indirectamente de la hemoglobina y el hematocrito. Mencionaba la altura, pero también hay otras causas. Si nosotros vemos así a la eritrocitosis de una manera de clasificarla, es bueno hacerla, doctor, porque hay que separarla de nuestro cuadro tan difícil que tenemos acá a la altura. Exactamente. Hay eritrocitosis que son primarias. La eritrocitosis primaria, que se llama también policitemia vera. Poli es muchos y significa que se aumentan globalmente rojos, blancos y plaquetas. Pero esta primaria es maligna, es una enfermedad de la célula madre. Entonces, como usted se da cuenta, la alteración de la célula madre es neoplasia. Claro. Es una neoplasia, es un síndrome de hiperproducción, ¿no es cierto? Mieloproliferativa. Mielo significa en la médula y proliferación. Se elevan rojos, blancos y plaquetas. En este caso se elevan todas las células sanguíneas. Por eso se no llama glóbulos rojos. policitemia, ¿no? Exacto. Bueno, esa primaria la dejamos porque esa es maligna. Que además no se ve mucho, digamos. No se gracias ve a Dios. Una en un millón, digamos, ¿no es cierto? Claro. Por año. Entonces ya, digamos que eso dejamos, no por vamos la a guardar frecuencia. Claro, nos guardamos. Pero hay eritrocitosis que son secundarias. ¿Secundarias a qué? Secundarias a problemas pulmonares crónicos. Eso no lo llamamos en medicina EPOC. Entonces, enfermedad pulmonar orgánica crónica. Lesiones pulmonares de larga data. Lesiones cardíacas. Tabaquismo. Obesidad, ¿no? Que además de ser factor de riesgo ya están intuyendo este tipo de alteración. Y un cuadro que es nuestro, que vive en la altura. Hay más de 200 millones en el mundo que viven en la altura, 200 millones de habitantes que viven en la altura. Y nosotros en Bolivia, entre el occidente y el oriente, y en la altura y lo que no es altura, digamos, a los valles los tomamos todavía como altura, y tenemos Cochabamba con 2.800 metros. Eso ya se considera altura. Después de 2.500 con la OMS se considera ya una altura moderada, ¿no? Pero ya es altura. Si entonces, vives más allá de 2.500 ya tenemos que ver que ya es una altura clasificada en un primer grado. Pero también tenemos alturas como Potosí, Oruro, La Paz. Estaba un poquito más la cantidad, pero ahora más o menos le damos 50% de población entre lo que es altura y lo que es valle y llano, valle bajo y llano en Bolivia. Por lo tanto, hay una buena cantidad de eritrocitémicos por altura. Entonces, le he dado eritrocitosis primaria, secundaria, a esos cuadros que le he mencionado, pero hay una única que tenemos, la eritrocitosis patológica de la altura. Entonces, mire, además la diferencia es genial, porque hay una hormona, una citosina, ¿no? Una citosina que es una sustancia biológica que actúa en el crecimiento, en el desarrollo de las células y en la producción, en el origen. Esta citosina se llama eritropoietina. Esa es la que actúa definitivamente en la proliferación del proceso de hematopoiesis, o sea, de la formación de glóbulos rojos. Se ha considerado una hormona durante mucho tiempo. Exactamente. Y es la responsable de que se formen los glóbulos rojos. En el fondo es una citosina, ¿no? Una sustancia biológicamente activa que actúa en un lugar o a lejanía, ¿no? Bueno, esta sustancia, que es la eritropoietina, mire usted además para diferenciarla. En la eritrocitosis primaria está baja. No está elevada, en la primaria. En la secundaria está elevada, aquella que es obesidad, tabaquismo, EPOC o problema cardíaco, está elevada. Pero en la eritrocitosis patológica de la altura, la nuestra, digamos, la de altura, está normal. No se eleva. Está normal, no se eleva. Entonces, mire, baja en la primaria
está elevada en la secundaria y normal en la de la altura. La de la altura. Entonces ya vemos que esa ya es una forma de habido diferenciar, eritrocitosis que tanto secundarias como de la altura las tenemos pues cada día y se nos presentan cada día. Ahora hay mixtas. Podemos tener eritrocitóxicos, por ejemplo, tabáquicos y además que viven en la altura. Entonces ahí sí tenemos que tomar. O sea, fumas, eres gordito, vives en altura. Exactamente. Entonces son mixtas, entonces, más conflictivas de tratar y además hay sedentarismo, ¿no? Enzimas. Usted tiene que ver, por ejemplo, esos conductores de vehículos que comen bastante, son gorditos, están sedentarios y además hacen su trabajo en el alto, digamos. Claro. Pues tenemos un triple. A eso le podemos sumar el apnea de sueño, que es un problema. Exactamente. Siempre viene casada con apnea de sueño. Y otra cosa común, la desviación de tabique. Que es otro factor de riesgo. No, esos ya serían factores de riesgo, ¿no? Ya. Factores de riesgo. La misma obesidad, el mismo tabaquismo, el sedentarismo. Son factores de riesgo. La edad. Y cuando digo edad, significa que hay hormonas que también actúan en la eritrocitosis. Las damas están protegidas por los estrógenos, pero llegan los 40 años y empieza la menopausia, empiezan a bajar y empiezan las eritrocitosis. Y está, claro, es igual, están controladas hasta los 40 años por los estrógenos. Pero están protegidas por los estrógenos, digamos. En cambio, la testosterona tiende a subir. Por eso cuando tenemos eritrocitémicos, además de medirle, supóngase, la eritropoietina, podríamos medir testosterona elevada. Pero ¿para qué medir eso más? La eritropoietina es la madre de todas las desgracias. Doctor, nos miran muchos médicos generales, muchos médicos que están empezando. Sí. Y a veces no tienen buenos protocolos para esto de la eritrocitosis. Medir la eritropoietina es una buena pauta para darnos... Es una buena pauta, pero también indudablemente si decimos que hay un aumento de la masa eritrocitaria, tienes que hablar de la cantidad de glóbulos rojos. Medianamente acá en la altura hay una diferencia de glóbulos rojos entre el varón y la dama. En el varón, digamos, está de 4.800.000, 5 millones hasta 6 millones de glóbulos rojos. En La Paz. En La Paz. Ahora vamos a hablar de La Paz, tiene su diferenciación, es el término medio. Y después podemos hablar de la dama, que está entre 4.500.000 a 5.800.000 como cantidad normal de rojos. La hemoglobina está de 14 a 18 en el varón y de 14 a 17 gramos por decilitro en la dama. ¿Ya? Eso sería el patrón medio. Pero aquí en La Paz estamos medio despistados porque tenemos 3 valores. Tenemos en el alto. Los que viven en el alto. En el alto, Dios mío, en el alto usted encuentra 20 de hemoglobina y los individuos están sanos, perfectos, normales. Entonces 20, usted en el exterior habla de 20 de hemoglobina y se quieren pegar un balazo porque ya desde 14 a 18, pero ver 20 de hemoglobina ya es un conflicto, es ¿no mucho, cierto? Y vemos que esa gente está normal. O La Paz que se ha ido extendiendo hacia abajo. Claro. Empiezan a bajar las hemoglobinas y los glóbulos rojos. Entonces, no tenemos valores determinados para los lugares. Creemos que se acercan a los de Cochabamba. ¿Ya? Por la altura, 13 más o menos, por la misma altura. Es un estudio, un trabajo que está realizando. Tenemos una doctora hematóloga acá en el IVA, que se ha comprometido a hacer ese trabajo, porque tenemos que tener este trabajo que le menciono está en relación con los estudios que hicieron los franceses, pero esos estudios están hace 30 años, ¿no? cuando el Alto tenía pues casi 20.000 habitantes.